Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva etapa. Ahora le vamos a llamar el día de hoy nueva etapa de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Los saluda, soy el coach César Belmonte y bueno, a partir de el día de hoy estaré conduciendo y platicando, compartiendo también anécdotas del fútbol americano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado para en esta nueva etapa, ¿no? Un invitado de lujo, el coach Joaquín Castillo. Coach, ¿cómo está? Buenas noches. Yule, César, buenas noches, un placer. Hacía mucho que no nos veíamos, caray. Qué bueno que estás Sí, bien, se te ve muy bien. Y gracias. pues mira, me da mucho gusto estar aquí, platicar contigo. Hay muchas cosas que platicar de dos grandes personajes de este deporte. Así es, coach, así es. Y para eso estamos aquí. Hablaremos de dos personas importantes, de dos leyendas, de dos personas que han dejado un legado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el fútbol americano particularmente, que en marzo este mes nos dejó dos pérdidas importantes de dos personas muy emblemáticas del fútbol americano en la universidad. El día 2 de marzo, el fallecimiento del coach Gilberto Chávez, y el día 5 de marzo, el fallecimiento del coach Leonardo Lino, a quienes recordamos obviamente como Pumas, como coaches, y bueno, pues también para eso está aquí el coach Castillo, que nos llenará, nos compartirá anécdotas y a través de este programa queremos hacerles un merecido homenaje a estas dos personas, estos dos coaches. Y sobre todo, coach, fíjese que hablamos de jugadores, de exjugadores, hablamos de coaches, pero también vamos a hablar de las grandes personas, de los grandes profesionistas que fueron, ¿no? Porque no podemos cerrar de ninguna manera, limitar a pensar que estas dos personas fueron grandes jugadores y dejarlos así. Sí, sin duda, fueron dos grandes jugadores, pero creo que antes que todo fueron grandes seres humanos, los dos. Pues mira, como todo lo que te deja este deporte, César, los amigos se convierten básicamente en hermanos. Yo conviví mucho con los dos, prácticamente jugamos juntos, pues toda mi carrera. Creo que Gilberto subió un año después que yo, creo que Lino subió 2 años o 3 años después que yo, pero bueno, jugamos varios años juntos y además con Gilberto pues sí conviví mucho a través del coacheo. Cuando fui invitado con las Águilas Reales, un gran personaje, un conocedor absoluto del fútbol. Yo, en mi opinión muy personal, creo que es uno de los coaches que yo considero que más fútbol sabía digo, de todos los que ha habido después de hablar lógicamente, del coach Méndez y del coach Delmiro y del coach Neri, del coach Mario Revueltas, el coach García. En sí, ellos han sido los maestros en este caso de Gilberto también, porque Gilberto fue parte de la camada de todos ellos, pero sí, como tú dices, mano, grandes amigos, grandes seres humanos, grandes padres, familia, buenos esposos, buenos padres, en fin, yo creo que tenían muchas cosas muy buenas de qué hablar de ellos, man. Seguro que sí, coach. Y bueno, vamos a usar todo este tiempo para platicar de ellos. Fíjese que estaba reflexionando mucho, coach, acerca de la preparación de este programa, del platicar con usted. Y siempre pienso, hay un puente importante. Quiero poner esta analogía en el sentido de puente, este puente generacional, ¿no? De todos los Pumas de los años 20, finales de los 20, toda la década de los 30, 40, 50, 60, y después cuando se dividen los equipos, y hacer ese puente, ¿no? Para que estas nuevas generaciones, todas estas nuevas generaciones, tengan esa identidad, ¿no? De saber, de conocer estas grandes personas, estos grandes formadores, estos grandes coaches que tuvieron la oportunidad también de estar donde estuvimos nosotros en algún momento y que han dejado huella importante, ¿no, coach? Y creo que estos programas, su presencia, las anécdotas,
nos van a llenar ese puente, van a construir ese puente para poder conocer a cada uno de ellos. Lo decía coach, estuve ahí investigando, estuve leyendo, estuve revisando algunos videos. El coach Gilberto Chávez, según lo que yo investigué, subió a Pumas en 1966. Él decía que había estado en los Pumas en 66 y Sí, el coach Lino, estoy casi seguro que estuvo en el 67 porque él todavía exactamente, sí, corre correcto, esta división y él jugó en los Cóndores, ¿no? Creo que dos correcto. años. Sí, correcto. Te decía yo, Gilberto, no me acordaba yo si había subido un año o dos, pero sí subió 2 años, pues que yo subí en 64, Gilberto subió en 66, y además, mira, creo que subió, fueron de los jugadores que pues, realmente lograron un cambio importante en el equipo. Yo creo que ese año salimos campeones, fue un año, como te decía yo, en donde vino un cambio generacional bien importante. Subieron muy buenos jugadores, tanto de comercio como de ingeniería, de arquitectura y de químicas, que eran realmente los semilleros importantes de este equipo. Y bueno, entre ellos subió Gilberto Chávez, una persona que él había estado jugando, él había jugado bueno, le gustaba mucho jugar de fullback, caray, pero creo que tenía mayores habilidades a la defensiva. Gilberto era muy buen defensivo. Bueno, finalmente su participación en el equipo fue más de ese lado, ¿no? Del lado defensivo. Gilberto era un tipo muy, muy estudioso, muy conocedor de lo que era la defensiva, lo atraía mucho, era su gran pasión. Y creo que la practicó muy bien, man. Como te decía yo, un jugador, y además él venía de una estirpe de buenos jugadores, ¿eh? O sea, tuvo dos hermanos que jugaron aquí en los Pumas y fueron buenos jugadores. A mí todavía me tocó, cuando yo llegué a primavera en 1963, todavía estaba uno de ellos. Le decíamos el Pecoso porque era pelirrojo y muy pecoso, y eran los hermanos de Gilberto, muy buen jugador también. Entonces, lógicamente, venía él de una cadena de buenos jugadores, y él fue el más chico de todos ellos. Y bueno, pues traía el fútbol en la sangre, y como te digo, para mí fue un muy buen jugador defensivo. Sí, seguro, seguro que sí, coach. Y fíjese que ahora platicamos del coach Lino, del coach Leonardo Lino, que fue también un ídolo, ¿no? También, dentro de las muchas cosas, alguna vez, bueno, los invitamos obviamente a interactuar con nosotros, quienes nos ven, quienes nos escuchan, y alguna vez trabajando, que trabajé en los staffs del coach Arturo Alonso. Él decía que su 33 era por el coach Lino, justamente, que admiraba y que había elegido ese 33 justamente por el coach Leonardo Lino. Sí, mira, bueno, Leonardo fue un tipo excepcional, man. Yo creo que yo tuve la oportunidad de jugar con grandes jugadores, sobre todo de la posición de corredor. Yo tuve oportunidad de jugar con Jorge Mercado, con Alfredo González, con Omar Méndez, José Luis Villela, Igor Romero. Te puedo dar una serie de nombres de muy buenos jugadores, y este era el más grande, man. Para mí este era el más grande, el mejor. Era un tipo que tenía grandes cualidades, era un gran bloqueador, un gran corredor, un gran receptor. O sea, tenía todo lo que le pides pues a un jugador que su responsabilidad es esa, ¿no? Ser muy versátil, y creo que Lino Leonardo lo tenía. Yo creo que la única debilidad que yo le veía a Leonardo era que no le gustaba meterse al gimnasio. ¿No? Si Leonardo era un cuate fuerte, natural, pero se lesionaba mucho de la cintura para arriba. O sea, él sufría mucho de lesiones en los hombros, en los brazos. La parte de abajo, de la cintura para abajo, era un animal, mano. Tenía unas piernas y unas pompas impresionantes. Entonces, un cuate con mucha fortaleza en la parte de abajo, un cuate muy rápido, un cuate que le imprimía mucha potencia tanto a sus bloqueos como a sus carreras. Pero sí, ya te digo, la parte de arriba como que no le metía mucho esfuerzo a eso, a mejorar, a fortalecerse. Entonces sí sufría de algunas lesiones, bueno, creo que a mí por lo menos en los años que yo jugué con él nunca tuvo que dejar de jugar en un partido. Fue un muchacho que inclusive
yo creo que tenía habilidades inclusive para jugar en colegial Estados Unidos, ¿eh? Ok, César, creo que inclusive el coach Neri mandó, cuando ya él participó en Cóndores, mandó algunas de sus jugadas para ver si pues si se podía ir a jugar allá. Lo que pasa es que ya cuando terminas de jugar aquí, pues es complicado, puedes jugar colegial allá, man. Entonces ya no era posible y jugar profesional, pues mira, es un garbanzo de libra, no es posible, es algo muy complicado, pero sí Lino tenía habilidades como para jugar en colegial en Estados Unidos. sí, seguro que sí. Voy a compartir de manera muy rápida algunos, algunas unas fotografías compartidas por usted, coach. Y aquí, por ejemplo, obviamente nos conocemos de manera física. Usted es una persona alta. Y aquí vemos, por ejemplo, podemos comparar, y que tiene que ver con esto justamente de lo que hablaba, un tipo grande, ¿no? Que quizá en estos tiempos pensar en un corredor tan grande es un poco complicado, ¿no? En estos tiempos, pero que sin embargo, ahí podemos ver en la pantalla el coach Lino ahí bloqueando, ¿no? Y justamente reforzando esto de lo que usted habla, de un buen bloqueador, ¿no? Sí. ¿Recuerda esta foto, coach? Me imagino que tendrá por ahí algún recuerdo de este día. Sí, mira, no me acuerdo si fue contra Acción Deportiva esta foto, contra pues prácticamente era una selección del Politécnico que traía Manuel Rodero, Sí, y el primer partido con ellos lo íbamos ganando y lo perdimos, mano. Sin embargo, el segundo juego les metimos 34 puntos y no nos anotaron ninguno. Era un ok, equipo complicado, pero creo que fue una de las mejores actuaciones que tuvo Leonardo. Era un tipo excepcional, te decía yo, porque además tenía grandes habilidades para regresar las patadas de salida y de despeje. O sea, era muy completo, hacía todo. Y en esta jugada en particular, esa era una jugada de pase optativo que teníamos hacia el lado izquierdo, en la que él salía a bloquear o salía ujú, de pase. Dependiendo de lo que él hiciera, o sea, le lanzaba la pelota o corría atrás de él. Y bueno, pues mira, bloqueaba de tal manera que a mí me ayudó mucho precisamente para que esta jugada era una de mis jugadas predilectas, de mis jugadas favoritas, precisamente por la habilidad que tenía Lino para quitarme a la gente de encima, man. Como te decía, yo era un muchacho muy fuerte y lo más sobresaliente de Leonardo, porque mira, te hablé de Jorge Mercado, por ejemplo. Jorge para mí era un jugador también con grandes habilidades, grandes facultades, no tan grande como Lino, fuerte también, pero cuando jugábamos contra las escuadras americanas, Jorge no te rendía igual. ok, Y Lino te rendía igual cuando jugábamos contra el Poli, cuando jugábamos contra Chapingo, cuando jugábamos contra Nuevo México, cuando jugábamos contra LSU, en fin. O sea, Leonardo era un tipo muy completo y que no se rajaba, man. Era un cuate muy entrón, muy valiente. Yo de cariño, Omar Méndez y yo de cariño le decíamos Juanón, porque era un mm, cuate así, pues era un cuate rudo, un cuate hasta muy morenito, y le hacíamos burla con el nombre de Juanón, pero pues, se lo dijimos con mucho cariño, hicimos muy buena amistad, porque hubo un año que jugamos Omar Méndez, Leonardo Lino y yo juntos, teníamos un buen backfield, sí. y la verdad entablé muy buena amistad con Lino durante todos esos años que fue mi corredor, y como te decía yo, mano, fue mi corredor y él nos sacó de muchos aprietos en juegos muy importantes. Sí, seguro que sí. Y aparte la trayectoria previa, coach, ¿no? Que él venía de Toluca, ¿no? Venía de allá, incluso cuando termina su elegibilidad, ¿no? Es uno de los fundadores de la gente fuerte de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y Sí. hay también que, con otro histórico, ¿no? Otro histórico que era el coach Chivo Córdoba. Sí, el Chivo fue realmente el Chivo fue el que pues ahora sí que fue su padrino, mano, fue el que lo manejó, el que lo fue llevando de la mano para que fuera este jugador que fue. Yo recuerdo el último año de Lino en intermedia, era el equipo de Toluca, y eran él y el coreback, no me acuerdo cómo se llamaba el coreback, Sí, pero ellos dos le ganaron al equipo de ingeniería. Ingeniería les iba ganando el partido y estos dos se lo sacaron. sí, Entonces fue impresionante ese juego. Me acuerdo, fue en el estadio de prácticas de ahí de la Ciudad Universitaria, el estadio Tapatío Méndez. Y la actuación de Lino fue espectacular. Me acuerdo que ahí en la tribuna comentamos: lo tenemos que traer, mano, no lo tenemos que traer para acá. Y el coach Córdoba fue parte muy importante para que Lino decidiera venir a jugar a los Pumas.
a pesar de todas las limitantes que tenía, porque pues, él vivía en Toluca, él Sí, estudiaba en Toluca, entonces venir aquí a México todos los días a practicar, al principio le costó muchísimo trabajo porque era de ida y vuelta. seguro. Después ya se le consiguió que él pues viviera aquí y formara parte del equipo y te vuelvo a insistir, mano, fue parte muy importante. Yo creo que fue un jugador que pues creó una identidad muy importante y como tú decías, yo creo que yo creo que fue el último ídolo universitario, man. Para mí fue el último ídolo, el jugador que de verdad arrastraba a la gente. En aquel entonces todavía pues se llenaban los estadios y Lino fue jugador del año, fue novato del año, o sea, Lino fue todo, caray. Entonces, sí te decía yo, para mí fue el más grande, el mejor corredor que yo he visto. Sí, sí, sí. Bueno, obviamente en estos tiempos yo no figuraba en este mundo, pero he visto repeticiones, obviamente, ¿no? Al ser universitario, al ser exjugador de los equipos de la universidad, pues siempre es un referente, ¿no? Siempre estos históricos, como decía al principio, esta gente que nos hace, que nos gusta, que seguimos y que además nos impulsa, ¿no? El seguir siendo y tener esta parte importante de siempre, con esta identidad, porque no solamente, obviamente, nuestros símbolos universitarios, nuestra universidad, la parte académica, pero también estos héroes, ¿no? Estos ídolos que también nos ayudan, nos impulsan a conseguir, pues, los objetivos dentro del campo. Esta Sí. otra foto, coach, esta foto está ahí un poco más pixeleada, ¿no? Pero ahí está usted con el número 40, ahí entregando el balón al coach Gilberto Chávez, que Sí. como ya nos dijo, fullback, ¿no? Usted también nos dijo. Sí, cuando llegó él quería jugar de fullback y de repente entraba en algunas prácticas a la ofensiva y esta me acuerdo que fue cuando vinieron unos coaches de la Universidad de Colorado, de los Búfalos, a ver las prácticas y me acuerdo que hasta ahí me dieron ese jersey 40, él traía el 35 Ajá, y estuvimos practicando, Chávez estuvo practicando en ese momento a la ofensiva y esa foto fue tomada precisamente en ese momento, o sea, creo que Gilberto, te digo, le gustaba mucho esa posición, pero bueno, en ese momento había muy buenos jugadores en los Pumas cubriendo de fullback, man. Me acuerdo que creo que estaba Luis Acosta, estaba todavía José Luis Villela, entonces eran dos grandes jugadores y Gilberto, pues, lógicamente le dijeron mejor lo cambiamos porque nos va a servir más de defensivo y así fue y además se lo tomó con mucha entereza y con mucha, pues qué te diré, man, pues con mucha alegría, pues porque sabía que él iba a jugar de más fácil de defensivo que de ofensivo y se convirtió en para mí uno de los mejores, jugaba de linebacker, jugaba más bien jugaba de un libre, como de un safety fuerte, una cosa así. ok, ok. Y que además, bueno, yo en algún momento tuve el gusto de conocerlo. Yo jugué en la preparatoria 9 en los vietnamitas, en algún momento, y bueno, él, tuvo un papel muy importante, ¿no? Fundamental en 1971, ahí justamente con el equipo de la preparatoria 9, que iniciaron como canarios, ¿no? Como los Sí, canarios de la fíjate, preparatoria 9. fíjate que había jugadores que eran coaches en intermedia, jugadores de Liga Mayor, que los coaches de Liga Mayor en aquel entonces, en el caso de Chávez era, por ejemplo, no sé, estaba Manuel Neri o estaba Delmiro García, Delmiro Bernal, perdón, y tenían mucho interés en que algunos de estos jugadores tuvieran estudios para seguir coachando en Liga Mayor en un futuro, ¿no? Me acuerdo que Raimundo Labra y Chávez eran de los candidatos fuertes porque eran dos tipos que te decía yo tenían muchas cualidades, mano, para enseñar, para que tú les entendieras. Ellos tenían mucho conocimiento precisamente de eso. Gilberto era un conocedor de la defensiva extraordinario y no solo la defensiva, de todo, pero él se especializó más en ese departamento y la verdad, era muy buen entrenador. Y finalmente, bueno, pues resultó, Raimundo Labra desgraciadamente falleció y ya no pudo seguir con su carrera de coacheo, pero Gilberto para mí se convirtió en uno de los mejores entrenadores que ha habido en la historia de los Pumas. Sí, 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 seguro que sí. Y bueno, pues vamos a la siguiente foto, ¿no? Que esta es también el coach Lino.
ahí pareciera el estadio de la Ciudad de los Deportes, por Sí, por las tribunas. sí, ahí está ya jugando en los Cóndores. Así es. Y yo tengo una anécdota de Lino terrible. En 1972 yo participé con el equipo de Cóndores ayudando al coach Manuel Neri en el staff de coacheo. Y me acuerdo en el juego contra el Tec de Monterrey aquí en este estadio, te decía yo que él regresaba a patadas de despeje y de salida. Y me acuerdo que un regreso de patada de despeje, vino la patada, pidió fair catch y los jugadores del Tec hicieron caso omiso del fair catch y le dieron un golpe, mano. Un golpe que le abrieron todo el paladar. O sea, Sí, le abrieron el paladar, le tuvieron que coser el paladar para cosérselo, arreglarle inclusive algunos dientes, pero este era tan valiente. Yo me acuerdo que en ese juego estaba yo tan enojado por el golpe que le habían dado que entré ahí a arengar a la línea ofensiva y a los ofensivos que estaban ahí hincados, esperando que se levantara Lino. Pues este se levantó, man, a pesar del golpe que le dieron. Salió del juego y creo que, no me acuerdo, creo que ya no entró a jugar, pero te digo, le abrieron todo el paladar a estos cuates y ajá. ni quería volver a entrar, man. Era un, qué bárbaro, man. Era un valiente este cuate. Sí, A mí me impactaba eso, me impactaba su valentía, su coraje, era, pues era un líder, era un líder. claro, claro, seguramente. Y bueno, tenemos esta otra, ¿no? Aquí, como nos dijo ayer, con el número 35 el coach Gilberto Chávez, ¿no? Que Sí, también, otra parte, fíjese que eso que nos compartía ahorita, yo pensé que había sido solamente fullback, no había sido linebacker, que de hecho, bueno, supongo en algún momento, coach, coincidieron los tres en el mismo equipo. sí, exactamente. Y ya te digo, Gilberto estaba de fullback cuando llegó, pero había muy buenos jugadores. Todos le dijeron yo me acuerdo juego defensivo y era muy bueno. Jugaba, te digo, jugaba de libre yo creo que era mucho mejor defensivo que ofensivo. Lo que pasa es que él llegó de intermedia jugando de fullback, o sea, la intermedia jugaba la ofensiva, pero pues aquí le vieron otras cualidades y qué bueno, ¿no? Yo creo que esas muchas veces son, pues mira, partes muy importantes del coacheo, César, cuando tú le ves las habilidades a un jugador y dices, bueno, este chavo tiene más posibilidades de jugar en esta posición que en esta que él quiere jugar y de repente logras ese cambio, ¿no? Lo más importante es que el jugador lo acepte y decida probar en la posición que tú le estás indicando y creo que a veces eso muchas veces reditúa mejor el desarrollo de ellos durante toda su carrera deportiva. Claro, y que además, esto que dices es bien importante, coach, interesante además, porque cuántas veces no desde los niños, ¿no? Los jóvenes, oye, te veo mejores cualidades de ala defensivo, te veo mejores cualidades de un tackle defensivo. Generalmente, ya sabe, la posición de linebacker, ¿no? Es también muy peleada. Y cuando vemos el trabajo de los pies, el trabajo del tacleo, la lectura que puedan tener con la línea, bla, 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 bla. Y entonces podemos poner, ¿no? Podemos ahí mover, hacer movimiento de piezas y bueno, pues esto obviamente se aprovechó de la mejor manera. Sí, ya te digo, pero bueno, de todas maneras, creo que en su primer año, tuvo algunos partidos de fullback, porque pues así llegó y ahí empezó a jugar, pero después ya te digo, lo cambiaron y esa fue la vida de Gilberto Chávez como jugador, man. ¿Sí? Y bueno, vámonos, esta foto también la encontré ahí en la red, ¿no? Ahí vemos al coach Lino, obviamente el centro, vemos a Álvaro Valdés, el famoso Grossman, Grossman. eh, que obviamente también ya no está acá con nosotros. Y el 83, ¿quién es, coach? Creo que es Carlos Rosado, man. No sé si es Carlos Rosado no, es un jugador, ¿cómo se llama, man? Jugaba de receptor abierto o de ala cerrada en los Cóndores, no, se me fue ahorita el nombre. Sí, Pero ya sí lo estoy reconociendo bien, pero se me fue el nombre. Y Álvaro estaba ahí también ahí en el equipo de los Cóndores porque él tomaba las películas del equipo, sí. dedicó a ser realmente el hombre que se encargaba de la cineteca de este equipo, o era el que filmaba las sesiones de prácticas y todo. Y ahí vemos a Leonardo, como si era un tipo, hijo, un tipo muy fuerte, mano. Sí. Se le ve ahí en el cuello
así es. Y te digo, además, yo siempre, pues como que siempre le tuve mucho cariño por todo lo que él hacía para poder estar jugando con nosotros en los Pumas, man, porque ya te digo, él, pues toda su familia vivía en Toluca y Sí, él, pues él su vida, pues, había sido en Toluca, entonces sí le costaba mucho trabajo ir a practicar, inclusive en sus primeros años, por ejemplo, él a lo mejor faltaba 1 o 2 días a la semana porque no podía ir. Y bueno, los coaches de alguna manera le permitieron hacer eso por el conocimiento que tenían de las, pues de todas las dificultades, mano, que tenía para poder llegar a entrenar a tiempo. Pero bueno, finalmente lo logró y te digo, pues se convirtió en un gran, gran jugador. claro. Y ahora, coach, vamos a la siguiente etapa. Bueno, aquí vemos igual al coach Chávez. Chávez, ¿no? Aquí, aquí con el Puma y bueno, portando su número 35. Este coach a lo mejor es uno fue ese juego, ¿no? Aquel juego del que habla usted, de este fair Tec- catch, Contra el Tec este, de Monterrey, sí. que no sé, que en eso hizo y aquí es donde justamente tiene esta lesión, ¿no? La lesión esta del paladar, de la que Sí, nos cabrón. hablaba. Pero ve el estadio, estaba lleno el estadio, César. Sí, así es. Y Y, este y, estadio, pues, todos sabemos, ¿no? Fue hecho también para el fútbol americano. y este equipo del Tec era, hijo, un equipo, pues era prácticamente gringo, caray. Creo que lo que aquí está, no sé si creo que es Ricky Vela, que era el quarterback en aquel entonces del Tec de Monterrey. Mm. Pero era un equipo pues, lleno de jugadores, pues mira, o nacidos en México, pero que se habían desarrollado allá y que finalmente los habían eh, pues contratado, ¿no? Por medio de Gus Zabaleta, que era el coach en ese entonces del Tec de Monterrey, y ese juego contra Cóndores, como que eran los dos rivales más fuertes en aquel 71 y 72, que fueron los años en que iniciaron los Cóndores y el Tec de Monterrey en esta modalidad de tantos becados y pochos. Eran muy buenos juegos, grandes partidos, y ese juego creo que lo perdieron los Cóndores, mano, pero sí, esa jugada y esa lesión sí me causaron a mí mucha molestia, ¿no? De que a un jugador, por ser un jugador bueno, se le hiciera eso, ¿no? Y digo, hubo un castigo, pero pues, Lino tuvo que salir del juego y la verdad es que bastante lastimado. Es más, podría haber sido una lesión hasta más grave, César. Sí, 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 y el problema también justamente es lo que le iba a comentar, que puede ser fatal, ¿no? Ahí para Sí, Lino, fíjate que Lino tenía unas cosas muy curiosas, güey. Después de los juegos, llegábamos a los vestidores y pues nos íbamos a quitar la utilería o nos íbamos a quitar las vendas ahí al servicio médico. Y Lino llenaba de agua caliente la tina, una tina que teníamos de concreto, sí, y se metía, se metía ahí después del partido a que le salieran todos los golpes, más riquísimo, me acuerdo que yo le hacía burla porque todos los juegos, terminando el partido llegábamos ahí, se metía al agua caliente a la tina. sí, sí, sí. Y que eso, bueno, pues ahora ya es una práctica común. Coach, traté de ver, de identificar en qué estadio están y quién estaba jugando, pero la verdad es que no lo logré. Fíjate Cuéntenos. que esto fue en 1968. Ese año hicieron una selección ideal para llevarnos como premio a ver el Super Bowl número 2 ahí a Miami. Ok, Este era el Rose Bowl. En aquel entonces, perdón, el Rose Bowl, el Orange Bowl. El Orange Bowl todavía no se había demolido, todavía era el estadio que estaba ahí y jugaban los Delfines de Miami. sí, Y fue un juego en donde participaron los empacadores de Green Bay contra los Raiders de Oakland. ok, Y entonces nos llevaron al juego y ahí pues estuvimos viendo el partido de la tribuna y me acuerdo que ahí sentados a unos metros de nosotros estaba Joe Namath y nos ok, levantamos ahí a pedirle un autógrafo y muy amable, nos firmó el boleto y bueno, ahí convivimos, Lino y yo fuimos de los universitarios que íbamos en ese viaje. Había algunos otros como Santiago Caballero, Pedro Loredo, Eduardo Nava, Eduardo Lozada, Sergio Langrave, Toño Maldonado, en fin, una serie de Pumas. Creo que éramos más Pumas que de los otros equipos. ok, Y la verdad es que la pasamos muy bien. Y ya te digo, estamos ahí en el estadio de Miami, en el Orange Bowl. ok, muy bien, muy bien. Y tenemos esta otra coach.
esta otra ya, y ahorita vamos seguimos justamente con eso, la etapa de coacheo, ¿no? Porque ahorita hablamos de la etapa de ambos, ¿no? Como jugadores, como estos jugadores exitosos de la Universidad de los Pumas, de los Cóndores, en el coach Lino, y aquí, coach, está usted con el coach Gilberto. Sí, mira, tuve la suerte, después de estar con los Cóndores en 1972, en 1973 me invitó Hilario Canseco a ayudarlo en las Águilas Reales. Y me acuerdo que fui con el coach Neil y le dije, oiga, coach, deme chance de ayudar al coach, al coach Canseco, porque me está pidiendo eso. Y sí, como no, vete. Y entonces ya me permitió que fuera yo y me fui con Hilario ahí a ayudar en las Águilas Reales. Y este fue un viaje que hicimos a la Universidad de Auburn. Nos invitaban para algunas clínicas y me acuerdo que fuimos aquí a una clínica de la Universidad de Houston y ahí estamos con el equipo de Auburn, son los jugadores de esta universidad y ahí pues nos tomamos la foto Chávez y yo, íbamos algunos, éramos pues prácticamente todo el staff de coacheo de Águilas Reales y fueron experiencias muy buenas, man, experiencias que yo imagino que siguen teniendo los coaches en la actualidad, el irse a clínicas allá en los Estados Unidos a ver sistemas. Y me acuerdo que ese año fue después de que habíamos llegado a la final. Yo Ok, estuve 72, 73 con las Islas Reales y habíamos llegado a la final el año anterior y ese año nos fuimos a Auburn y adoptamos el sistema TEVIR que utilizaba Houston. ok. Y ahí tuvimos las clínicas precisamente para adoptar ese sistema y después los coaches de Auburn vinieron a México también a darnos algunas clínicas y ahí estuvieron una semana con nosotros y ahí nosotros estuvimos prácticamente una semana con el equipo y nos invitaron a la presentación de los Tigres de Auburn ahí en el estadio. Es impresionante, César. Nada más para la presentación del equipo se llenaban los estadios, mano, de los estudiantes, cara. Sí, 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 y aparte bueno, pues finalmente los Tigres, ¿no? Los Tigres de Auburn, que Sí. son un Y equipo, Gilberto, perdón, nada más para terminar, y Gilberto era el coordinador defensivo de las Águilas Reales. ¿sí? Y yo estaba con el backfield, yo era el encargado del backfield de las Águilas Reales y el head coach era Hilario Canseco y el coordinador ofensivo era Carlos Martínez Manifacio. ¿Sí? Y que de ahí, por ejemplo, se toma, ¿no? El uniforme ahí, tuvo influencia el uniforme de los Tigres de Auburn en tanto en los vietnamitas también como en las Águilas, ¿no? Sí, sobre todo los vietnamitas era igualito el uniforme. Así En es, las Águilas el azul era un poquito más claro, más bien, el ¿no? de Auburn era un azul más oscuro. Así es, así es. Y que bueno, al final de cuentas, por ejemplo, esto después coach como coordinador defensivo en este momento, pero el coach Gilberto fue head coach en las Águilas Reales. Así es, después de que Hilario en un momento dejó el ser el head coach de las Águilas, Gilberto se convirtió en el entrenador de este equipo y para mí, digo, la mera verdad es que hizo un gran trabajo. Siempre fueron juegos muy parejos sobre todo con los Cóndores y con los Pieles Rojas. Eran juegos muy cerrados. Y lo que yo te decía, man, para mí, yo reconozco a Gilberto como un gran conocedor de la defensiva y uno de los mejores coaches de ese departamento que había en México en aquel entonces. Era un tipo muy estudioso, un tipo que tenía, sobre todo que tenía eh, mucha empatía con los jugadores, man. O sea, la llevaba muy bien con los jugadores. Él tenía mucho acercamiento con ellos, mucha plática con ellos. Sus jugadores los seguían desde la preparatoria, como tú decías, desde la preparatoria 9 con los vietnamitas. Entonces siempre fue una persona que tenía mucha influencia en sus jugadores y sobre todo la influencia en el rescate de sus jugadores para que siguieran jugando y llegaran a la Liga Mayor. Así es. Y esto, coach, fíjese que quiero resaltar, quiero retomar además eh, la parte en donde tanto el coach Gilberto Chávez como el coach Lino, grandes formadores, coach, ¿no? Es decir, el coach que a veces yo distingo, ¿no? Personalmente, que enseña fútbol, que te dice cómo hacerlo, cómo taclear, cómo bloquear, cómo cachar, lanzar, etcétera, etcétera. Pero este coach también que forma, que acompaña, que ayuda, que está presente con sus jugadores, ¿no? Eso
yo creo que muy rescatable también de estos tiempos, de estas generaciones que también formaron grandes universitarios. Sí, Gilberto era un tipo, como te decía yo, muy identificado con sus jugadores y sobre todo muy atento a lo que hacían después o sea, fuera del terreno de juego, ¿no? Tenía mucho seguimiento a lo que hacían en sus casas, en sus escuelas, siempre tratando de manejarlos de la mejor manera, de tratar de ubicarlos, sobre todo los equipos de intermedia, donde los muchachos pues están en una edad complicada, muchas veces cuesta trabajo ubicarlos y que maduren a tiempo. Gilberto tenía esa habilidad de platicar con ellos, y ya te digo, entonces, cuando me acuerdo cuando lo nombraron head coach de las Águilas, pues, lógicamente era el más indicado. Sí, Además de la experiencia que Gilberto tenía, pues el conocimiento que tenía. Y sobre todo, Gilberto era muy de fundamentos, César. Sobre todo fundamentos a los jugadores defensivos. Y tenía mucha, como que tenía mucha habilidad y mucha sensibilidad para meter los sistemas defensivos de acuerdo al personal que tenía él en el equipo, en este caso de las Águilas Reales. Creo que el equipo tuvo mucho éxito. En el 1973 llegamos a la final contra las Águilas Blancas, un partido muy parejo en donde, bueno, muchos dicen que se debió haber ganado ese juego porque el gol de campo sí fue, otros dicen que no fue, pero bueno, fue un juego muy parejo y mucho se le debía a Gilberto. Yo creo que Hilario Canseco se recargaba mucho en el conocimiento de Gilberto para manejar el equipo. claro. Y además, por ejemplo, ese equipo, coach, digo, haciendo así como un paréntesis rápido, de grandes jugadores, también de grandes coaches, ¿no? El coach Márquez, el coach Feria, el coach Carlos Rosado, que son también históricos de las Águilas Reales, históricos también de los Pumas, del jugador de la universidad, y que, bueno, pues también, digamos, como las semillas, ¿no? Que sembraron estos grandes coaches. Sí, estaba también el staff, el coach, el Camote Martínez, estaba también el José Luis Rocha Aldado, que le decían que jugaba de GAR en Liga Mayor, muy buen coach también. Estaba también ahí Raúl Caballero, que fue tackle de los Pumas, también estuvo mucho tiempo con Gilberto, era muy buen amigo de él. Eh, Estaba también Carlos Martínez Manifacio, él creo que no jugó no sé si fue a Primavera, fue a Liga Mayor, pero no sé si se quedó, no recuerdo, pero su hermano que le decían el Pellejos, él era el quarterback, también fue quarterback de las Águilas Reales en un tiempo, también él era el coordinador ofensivo, era muy buen coach también. Y y te digo, teníamos un staff. En aquel entonces, César, no había tantos coaches, o sea, creo que éramos un grupo no tan grandes como son ahora, man. Ahora hay, no sé, son 15, 16 o no sé cuántos entrenadores por cada equipo. En aquel entonces éramos mucho menos, yo creo que no llegamos ni a 10, man. ¿No? Entonces era muy fácil, o sea, las juntas que teníamos, nos repartíamos más o menos a los equipos, nos hacíamos especialistas de ciertas cosas. Digo, Gilberto veía la defensiva, Hilario veía también algo de la ofensiva, pero bueno, te vuelvo a insistir que la participación de Gilberto en esos años fue muy buena, fue parte muy importante y pilar, ¿no? De este equipo de las Águilas Reales para que fuera un equipo muy competitivo y protagónico durante muchos años. Así es. Y ahora vamos con el coach Lino, ¿no? Que por su parte, ya usted nos los ha dicho en varias ocasiones, pues él era de Toluca, ¿no? Y él regresa a Toluca, o sea, acabando su elegibilidad, entiendo que regresa a Toluca con los Potros. Sí, sí, y bueno, de alguna manera, Lino era otro tipo también que tenía mucha facilidad para congeniar con los jugadores, tenía también mucho acercamiento a ellas, era un tipo que tenía mucha habilidad para eso, para liderar a sus chavos, y como Gilberto, me era un cuate que se preocupaba mucho por lo que hacían los jugadores fuera del terreno de juego, que yo creo que es parte muy importante, es esa para que los equipos puedan tener un desarrollo pues un desarrollo integral, man. O sea, no solamente es el campo, sino también es su vida fuera del terreno de juego, que es bien importante, ¿no? Sobre todo para que ellos puedan, pues puedan tener
una vida deportiva y una vida física adecuada para poder participar en ese deporte que es muy complicado y lo que hacen fuera del campo, tanto en la alimentación como en sus hábitos, pues todo eso se refleja en el juego, mano. Y entonces Lino también era de esos que les preocupaba mucho ese tipo de situaciones, sobre todo todavía, imagino que todavía le tocó parte de que el Chivo Córdoba le ayudara mucho en este aspecto, también el coacheo al principio, pues ya al final el Chivo falleció, pero también al principio de los años de coacheo de Lino, creo que el Chivo Córdoba también fue parte importante como lo fue con él como jugador. Y seguro, seguro, y que además yo insisto mucho en esto, coach, y aparte concuerdo con usted, la parte del desarrollo integral de los jugadores, ¿no? Eso es algo muy importante. De repente terminamos de jugar 5 o 6 años de Liga Mayor y lo que hicimos dentro de Liga Mayor seguramente tendrá recuerdos y tendremos anillos y tenemos campeonatos y tenemos chamarras, pero una parte muy importante siempre es saber lo que vamos a hacer después también, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿Qué estudiamos? Si estudiamos bien, si no estudiamos bien, si hubo alguien que nos incitó, ¿no? Nos dio acompañamiento hacia la formación, ¿no? Profesional, y que además, pues bueno, que al final de cuentas la universidad tiene ese cometido, ¿no? Esa misión de formar buenos ciudadanos mexicanos. Sí, sin duda. Y bueno, pues mira, se sigue. Lino todavía fue parte muy importante del desarrollo de los potros de la Universidad del Estado de México en las ligas desde la juvenil hasta la intermedia, Liga Mayor. Inclusive ahora con esto de su fallecimiento parece que le quieren poner el nombre de esa universidad, el nombre de Leonardo Lino al estadio. Entonces, pues Leonardo fue una imagen muy importante para este equipo y para el fútbol americano del Estado de México. Y siempre fue un tipo muy sano, man. O sea, Lino fue un tipo muy sano, un tipo que a pesar de que pues, vivió prácticamente todos sus años como jugador fuera de Toluca, que era su casa, fue un tipo que nunca hubiese ninguna mala práctica con relación a él. Todo el mundo lo quería mucho, era amigo de todos. eh, era buen amigo cuando lo necesitabas, te ayudaba, en los juegos se acercaba mucho, bueno, yo conviví mucho con él, sobre todo en los partidos, hablábamos mucho él y yo dentro del juego y fuera del juego, cuando estábamos en la línea lateral, mientras estaba la defensiva, eh, y sobre todo hablábamos mucho de lo que hacía el equipo contrario, o sea, había mucha comunicación con nosotros, y yo creo que eso fue de las partes más importantes de Lino como coach, ¿no? La comunicación que él tenía con sus jugadores y con su staff de coacheo, que siempre lo respetaron mucho, un tipo que su liderazgo lo basaba en el ejemplo, o sea, lo que él hacía en el campo era lo que él enseñaba, man. Era un cuate que básicamente lo veías como un ejemplo por lo que hacía en el campo, ¿no? Era un gran jugador, un gran amigo y bueno, eso se reflejó siempre durante toda su vida, en su familia también, y un tipo, como te digo y te repito, un tipo muy querido por todos. ¿Sí? Y bueno, pues aquí la foto, ¿no? De la que ya habíamos hablado, el coach Chávez dirigiendo a las Águilas Reales en el Estadio Olímpico, ¿no? Ahí vemos al coach Pica ahí junto a Sí, el él. coach Pica, Y, sí. y sí, que en esos años, años 80, ¿no? Años 80 donde la universidad con sus equipos, con los equipos que tenía, eh, prácticamente dominaba la liga, ¿no? La ONEFA en ese entonces. Sí, y bueno, y como te decía yo, siempre el rival más fuerte de Cóndor, que era uno de los equipos más potentes en aquel entonces, precisamente eran las Águilas Reales. Esa rivalidad que se formó entre Águilas Reales y Cóndores dentro de la universidad fue una rivalidad deportiva, pero muy importante, porque eran las dos escuadras más fuertes, ¿no? Hablando del fútbol americano de la universidad en aquel entonces, en los años 70, 80. Así es. Y que además recordamos los lockers, ¿no? Sus lockers estaban juntos, las entradas estaban literalmente pegadas. Nada más que uno apuntaba hacia la izquierda, otro apuntaba hacia la derecha, pero que estaban juntos, ¿no? Ahí prácticamente. Sí, practicaban más a la misma hora, César, nada más que uno en un campo y otro en otro.
O sea que después de la práctica, pues en las regaderas todos, porque no es como ahora que cada quien tiene su vestidor, ¿no? En aquel entonces eran unas regaderas y unos baños para todos los equipos, y ahí se juntaban los tres equipos, no, bueno, los dos equipos de la universidad, porque los guerreros no, ellos estaban en otro lado, pero los Cóndores y las Águilas Reales, pues convivían, mano, prácticamente juntos durante toda la temporada de fútbol americano. Así es, tal cual. Coach, para ir cerrando, porque finalmente podemos estar aquí mucho Todo tiempo, el día. platicando y todo el día y toda la noche. ¿Alguna anécdota que recuerde de cada uno de ellos, coach, en donde usted, de esas anécdotas que a veces nos hacen sonreír? Mira, hay una anécdota muy buena que me da hasta pena platicarla, pero fue del staff de coacheo de las Águilas Reales, porque nuestras juntas las teníamos ahí en la Colonia del Valle. Muchas veces las teníamos en mi oficina y algunas ocasiones las teníamos en la de Rocha, la de José Ujú, Luis Rocha. Y esta vez no me acuerdo dónde la teníamos, pero estábamos en la junta y de repente oímos ruido abajo porque las teníamos en la noche. Oímos ruido abajo y estamos viendo que le estaban robando los tapones y los faros a mi Volkswagen. sí, Y entonces, no, Hilario y Chávez, no, no, vamos a buscarlo, ¿sabe? Y nos salimos de la junta y ahí vamos en los coches atrás de los que se habían robado Y entonces llega un momento que les dije, mira, no los vamos a encontrar, pero pues vamos a robarnos unos. Y entonces ahí vamos, man. Y ajá, entonces, nos metimos, bueno, como en aquel entonces pues, era un intercambio, man. No era robo. A ti te robaban los tuyos y tú robabas y luego te los volvían a robar y tú te volvías a robar otros y así era. Entonces me acuerdo que le decía que hay un Volkswagen, entonces me bajé yo y con un desarmador me robé los dos tapones, pero se cayó un tapón y empezó a rodar y que lo agarramos y nos subimos al coche y ahí vamos, mano, temiendo de que nos hubiera alguien seguido y me acuerdo que Hilario y Chávez iban sentados adelante pues córrale porque nos van a alcanzar y que nos van a ver. Pues el idiota de Hilario se mete en una calle cerrada. ajá. Entonces llegamos y ya no había salida, nos bajamos del coche muertos de risa todos pero así eran las juntas, César, de veras, éramos muy buenos amigos todos, eran juntas que la pasábamos muy bien, además de que platicábamos de fútbol y hablábamos de fútbol y estudiábamos fútbol, nos la pasábamos padre y sobre todo situaciones como esta. Me da pena platicarla porque pues, eran cosas que hacíamos de jóvenes que no las deben de hacer y menos ahora no se pueden hacer ya, pero bueno, Exacto, fue una anécdota chistosa. así es. Y con el coach Lino, que al jugar con él, seguramente de esta cercanía de la que ya nos habló, pero que seguramente tiene alguna anécdota también con él. Y con Lino, ¿sabes qué? Con Lino, como a Lino lo utilizaba yo mucho en los juegos, siempre, toda la vida le estaba yo preguntando, mano, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Y estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y toda la vida me decía. Y luego cuando las cosas se ponían difíciles, me acuerdo que me decía él con el cubano Poi, corre tú, flaco, corre tú. Entonces, ahí nos repartíamos la pelota entre los dos, pero bueno, sí, nuestra ofensiva se basaba mucho en Leonardo y en mí y el bloqueo de nuestro fullback, pero sí, bueno, teníamos ese tipo de conversaciones en el juego, man. Y me daba mucha risa porque de repente se levantaba muy lastimado, porque te digo, le pegaban mucho y además no era de los que evitaba el golpe, man, iba al golpe. Y le decía, ¿estás bien, Juanón? ¿Estás bien, Juanón? Sí, sí, estoy bien. No, no, fue unos años padrísimos, man, y sobre todo cuando convives con gente como ella y como Omar Méndez, que también formaba parte de ese trío. Teníamos muy buen backfield, estaba Omarcito, estaba Lino, creo que estaba, no me acuerdo, estaba Luis en el 67, no me acuerdo, estaba Luis Acosta o estaba Lamberto Mora, llegó en el 67 también. Pues teníamos muy buen equipo, buen backfield, pero sí había mucha comunicación entre Lino y yo. Sí, y fíjese que bueno, al final de cuentas, ¿no? Siempre queremos recordar, siempre homenajeamos a las personas, ¿no? Y nos gusta recordarlos así, tal cual, con estos, con esto, pues es lo que, estas anécdotas que usted comparte, coach, que seguramente en todos estos momentos, ¿no? Nos causan mucha risa, pero bueno, tenemos algunos comentarios. Eh, Está Almadelia Torres Cóndores, dice, no, perdóneme, Colindres dice, excelente coach Castillo, le manda saludos.
el coach Rubén Borboya. Coach, un saludo para usted, gran entrevista, un fuerte abrazo con mucho Y cariño. Rubén fue parte importante de la trayectoria de Chávez en las Águilas Reales, ¿eh? Sí, Él fue su quarterback muchos años. A mí me tocó coachar a Rubén un año, creo. Un gran quarterback y además una persona también muy padre, Rubéncito. Le mando un abrazo también. Y te digo, fue parte importante de la historia de Chávez con las Águilas Reales, Rubén Borboya. así es, y el coach Borboya, tuve pues la fortuna, voy a decirlo así, de trabajar con él en 2005 ahí en el staff de Pumas del coach Gerardo Orellana. El profesor Felipe Sigala Pérez, muchas gracias, profe. Saludos a usted también, saludos y mis respetos al coach Joaquín Castillo y al doctor César Belmonte. Muchas gracias, Gracias, profe. profe. Roberto Montiel, saludos también. No te conocía esos atributos de entrevistador, mi buen Belmonte, dice mi buen Tortas. Un abrazo, querido amigo. Y Nikita Miranda, saludos, saludos, muchas gracias por estar viéndonos. Y Neftalí Zamora pregunta, coach, esto se me hace una pregunta interesante. ¿Cómo grababan los encuentros en ese entonces? Porque ahora en un celular podemos grabar rápidamente, ¿no? En ese entonces, ¿cómo se grababan los partidos? Eran cámaras de película de 16 milímetros. Ujú. Eran las películas que existían en aquel entonces. Había una cineteca muy grande, man, la universidad, de los juegos, inclusive los que participábamos desde aquellos años, que desgraciadamente se perdió mucho en 1968, cuando desgraciadamente hubo aquel problema con que entraron las tropas a la UNAM. Se perdió mucho de esa cineteca, muchas películas, pero así se proyectaban. Y después, bueno, después ya vinieron cámaras un poquito más sofisticadas, que eran las que usaba Grossman. Así Y es. bueno, y ahora ya son unas camaritas que parecen, pues como tú decías, casi son los celulares. Exactamente, y aparte fíjese que le voy a compartir algo. En 2002, en el staff del coach Leopoldo Vázquez, fuimos a Colorado, y en ese entonces me acuerdo que, fíjense, hace 23 años, donde nos decían la Super VHS, grababan en VHS, y la Super VHS podían adelantar, regresar, y sin ningún problema, ¿no? Y ahora llegamos a esta plataforma donde se suben los juegos, podemos editar, podemos clasificar por jugada, por down yardaje, etcétera, etcétera. O sea, es increíble el cambio Y lo tecnológico. que, lo que ha cambiado esto, ¿no? Así es. Paula Mancilla también nos manda saludos. Muchas gracias por conectarse y muchas gracias por vernos. Coach, pues de verdad le agradezco mucho el que haya aceptado estar esta tarde con nosotros, lleno de anécdotas, lleno de muchísimos recuerdos, y que pues también nos sirve. Y lo reitero, estas siempre son los puentes, ¿no? De estas generaciones nuevas que de repente se ve como incluso ya en 1997, cuando se deshacen nuevamente los equipos. 1998 regresan los Pumas, y que a lo mejor ya no es tan cercano, ¿no? Hay de repente los Pumas, los Cóndores, los Guerreros, las Águilas, los Osos, los Huracanes, y no los tenemos tan en cuenta, ¿no? Pero estos puentes que armamos y que queremos difundir con historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM, pues obviamente nos puede conectar de manera Sí, claro. importante. No, y fíjate que yo creo que ha sido un problema generacional, man. O sea, toda la vida ha sido eso. Yo me acuerdo es muy feo decir cuando yo jugaba, pero así era. Muchas veces cuando yo jugaba no permitíamos que los exjugadores entraran al campo, mano, a vernos entrenar o a los vestidores. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es la razón? Pues no sé. Pero sigue existiendo ese distanciamiento entre los jugadores actuales y los exjugadores. Y yo sí, muchas veces lo entiendo, mano. De repente los exjugadores somos muy no, pues mi época fue mejor, nosotros fuimos mejores, estos cuates ya no hacen esto, no taclean, no, ¿sabes qué? Y eso es lo más estúpido que he oído, man. Todas las generaciones que te siguen son mejores que la tuya. Pues va avanzando esto y el fútbol y va pasando los años, lógicamente las generaciones van mejorando físicamente, técnicamente. Entonces, pues lo único que hay que hacer es respetar lo que ellos hacen y la mera verdad.
yo sigo siendo gran aficionado de los Pumas y sigo yendo a los partidos, pero me da pena muchas veces oír exjugadores que se dirigen mal, o sea, hablan mal de los jugadores y ni siquiera van a los juegos. Entonces, cuando debe de haber una amistad entrañable como la es, cuando terminan de jugar, entonces se vuelven grandes amigos de los exjugadores, pero yo creo que debe de haber una liga mucho más directa y más, más sensible entre los jugadores actuales y los exjugadores, mano. Debemos de ser pase muy importante para ellos, sobre todo pues para apoyarlos, para que se superen y no para estarlos criticando, man. Entonces, sí, sí, yo siempre he pensado, y digo, cuando tengo algún acercamiento con los coaches de Liga Mayor, siempre les digo, ojalá y pudieran invitar a los exjugadores a que de repente vengan a participar en las prácticas o en los scrimmage y que vengan a ver al equipo. Claro, exactamente. Y pues bueno, eh, coach, le decía muy agradecido de verdad de estar aquí con nosotros en esta tarde y sobre todo compartir que en estas dos grandes personas, estos dos grandes leyendas del fútbol americano, no solamente de la universidad, sino de todo nuestro país, de todo nuestro México. Entonces, le agradezco mucho, coach, y también quiero aprovechar para agradecer a la dirección del deporte universitario por el espacio y, pues bueno, seguramente nos estaremos viendo pronto, coach, allá en Ciudad Universitaria. Nos estaremos viendo también a través de estas pláticas, porque seguramente ustedes es una, voy a decirlo así, una enciclopedia de muchas cosas que han pasado a través de los años con nuestro equipo de los Pumas. Y muchas gracias a ti, César. Muchas gracias por la invitación y sobre todo, digo, cuando se trata de hablar de dos grandes amigos pues, que dejaron una huella muy importante, tanto en el fútbol como por lo menos en mí como persona. Los dos fueron muy grandes amigos míos, los quise mucho y es una pena que se nos hayan ido. Yo siempre he pensado que los homenajes hay que hacérselos en vida. Creo que a Leonardo merecía un homenaje importante por parte de la institución y del equipo, pero bueno, no se le hizo y ojalá y se haga, ¿no? No esperar a que se vayan para que le reconozcan lo que hicieron. Creo que Paulino y Chávez fueron parte muy importante de nuestro fútbol y sí vale la pena que se les reconozca y se valore lo que hicieron por el fútbol americano de la UNAM. Sí, seguro que sí. Pues les agradecemos mucho el que nos hayan estado viendo a través de nuestra plataforma de Facebook. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con más historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Muchas gracias. Buenas noches.